Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, hermanos, les felicitamos por, por esta valentía de escoger este hermoso lugar que el Señor nos tiene preparados, ya que este santuario, hermanos, nació en el corazón de Dios y es evidencia del amor de Dios para nuestra comunidad, porque efectivamente somos una comunidad extranjera, pero que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en este país, y qué mejor que tener un lugar propio donde podemos adorar libremente al Señor. Así que una vez más agradezco al Señor por esta oportunidad de hablar de su palabra. En verdad, hermanos, la palabra del Señor es más firme que los cielos, es más firme que la tierra. Si nosotros habláramos de otras cosas, no tendríamos quizás el valor para hacerlo. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, no tenemos por qué tener ningún temor, porque estamos hablando, hermanos, del fundamento firme, que como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esta hora, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que meditemos acerca de el tema retos y desafíos de la fe. Realmente, hermanos, el camino maravilloso que nosotros se nos ha sido presentado, en el cual hemos decidido seguir, es un camino precioso, pero que también, hermanos, tiene retos, tiene desafíos, como lo fue la experiencia de este precioso hombre que es considerado como el padre de la fe, llamado Abraham. Aquí tenemos, hermanos, a un hombre que fue llamado por Dios. En primer lugar, hermanos, en el tiempo en que Abraham fue llamado por Dios, era desconocido completamente este Dios maravilloso al cual ahora nosotros adoramos y conocemos y servimos por la Escritura, conocemos por testimonios, por las maravillas que Él ha hecho. Pero en este tiempo, hermanos, Abraham se movía en una cultura donde la gente en su ignorancia adoraba al sol, adoraba a la luna, a las estrellas, adoraban a los animales, creaban imágenes de diferentes tallas para adorarlas, creyendo que esas eran dioses. Y si bien es cierto que detrás de cada imagen se mueve una deidad espiritual, pero es maligna, no viene de Dios. Así que en aquellos tiempos la ignorancia era tal que ellos creían que quien les daba la vida, o quien hacía llover, o quien hacía todas las maravillas que sucedían diariamente, eran sus dioses, sus ídolos paganos. Sin embargo, hermanos, en medio de aquella incertidumbre, de aquella incredulidad que se movía, sucede que Dios elige a este hombre para llamarlo a un camino especial. Por eso dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero algo, hermanos, maravilloso es que dice, salió sin saber a dónde iba. En realidad, hermanos, quizás muchos de nosotros que también tuvimos la experiencia de venir a este país, que podemos decir que nos arriesgamos al venir a este país sin saber realmente cuál sería el resultado en el camino. Creo que todos los que ya hemos conocido a Dios en nuestros países, nos encomendamos al Señor diciéndole, Señor, guárdame en mi caminar, que pueda llegar con bien, y nos comprometimos también a servirle al Señor al llegar a este país. Aunque muchos lo han olvidado, muchos realmente se olvidaron de la promesa, se olvidaron de la protección que Dios les dio en el caminar y no han tomado en cuenta a Dios. A los más que llegaron a este país se olvidaron del favor de Dios. Ahora, hermanos, en el caso de Abraham, realmente antiguamente no había una civilización como la que hay ahora, donde están las fronteras demarcadas, donde hay quizás una seguridad que protege a los ciudadanos extranjeros. En aquellos tiempos, hermanos, la gente vivía libremente, la gente se armaba para atacar o para defenderse, pero no había realmente una protección como ahora, que usted puede solicitar quizás un permiso, una visa para viajar, y usted va protegido por las leyes de aquel país donde quizás va a llegar, si es que lo está haciendo legalmente. Sin embargo, en el caso de Abraham, él tenía que tomar una decisión a un Dios que todavía no había sido manifestado, que todavía no conocía realmente cuál sería el resultado de su viaje. Este hombre, hermanos, tomó la decisión de creerle a Dios, y es algo, hermanos, que no es fácil. También nosotros, cuando fuimos llamados por el Señor, se nos fue llamado a conocer a un Dios poderoso, pero que hasta cierto punto ignorábamos las maravillas de las cuales Él era capaz de hacer por nosotros.
Hay una alabanza bien preciosa de una hermana que dice, y me preguntan, ¿a dónde está tu Dios? ¿O quién es ese Dios al que tú sirves? Y la alabanza dice, a Dios al cual yo sirvo, lo he visto en medio de la tempestad, lo he visto en medio de la enfermedad, lo he visto en medio de la escasez. Y es que ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ahora nosotros sabemos que este Dios al cual servimos es un Dios fiel, es un Dios poderoso, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, que todo lo puede, que no hay nada imposible. Y aun cuando parece, hermanos, que todo se va a terminar, es justo el momento cuando el Señor aparece para darnos la solución, para darnos la respuesta a cualquier problema, a cualquier necesidad que haya en nuestra vida. Pero eso es, hermanos, maravilloso al poder contemplar la fe de este hombre. Veamos lo que dice Josué en el verso 24, 2 y 3, hablando acerca del llamado de Dios a este siervo, cómo realmente se manifestó la gracia de Dios para con este hombre y hasta dónde también este hombre tuvo que creerle a Dios y actuar en fe conforme al llamado que Dios le hacía. Dice Josué en el capítulo 24, versos 2 y 3. Aquí el Señor hablando ya a Israel acerca de cómo él había tratado con Abraham. Y dice el verso 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Hermanos, aquí el Señor manifiesta cómo él precisamente hizo el llamado a este hombre llamado Abraham y que fue él quien lo encaminó por todo aquel camino del desierto y lo llevó al lugar donde él lo había llamado. En primer lugar, hermano, vale la pena destacar la obediencia de Abraham, cómo él fue sensible a la voz de Dios, cómo él no se negó al llamado de Dios, cómo él, hermanos, no le puso obstáculo a Dios, sino que obedeció el llamado por el cual Dios lo había llamado. Y así nosotros, hermanos, también muchas veces somos llamados a la obra, al servicio del Señor en diferentes áreas. Lo más fácil sería negarnos, lo más fácil sería decir no puedo o no quiero, pero realmente Dios quiere corazones dispuestos. Dios quiere corazones, hermanos, que estemos dispuestos a servirle, que estemos dispuestos a seguirle, que estemos dispuestos, hermanos, a hacer lo que hicieron también aquellos hombres que él llamó cuando él caminó en la tierra. Es maravilloso ver cómo dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo cuando caminaba en aquellos lugares llamó a sus 12 discípulos y solo encontramos la frase que dice, el Señor les dijo, sígueme. Y dice la Biblia que aquellos hombres, dejándolo todo, le siguieron. Así, hermano, el Señor quiere que también nosotros nos dispongamos en nuestros corazones a seguirle, pero también a dejarlo todo, a negarnos a nosotros mismos. Esa es la palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros, hermanos, a negarnos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir al Señor bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier prueba o tribulación que venga? Es menester, hermanos, que estemos dispuestos en nuestros corazones. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver al Dios de Abraham manifestado en nuestras vidas, también es necesario que nosotros estemos dispuestos a seguirle en todo tiempo, no solo en invierno, no solo en verano, no una temporada. Porque sabe que mucha gente ha tomado la decisión de seguir a Dios, pero por un poco de tiempo, por una temporada, y luego la gente se retira, la gente se aleja y se olvida de Dios. Si usted ha sido llamado por este Dios maravilloso, el Dios de Abraham, si hemos sido llamados por Él y hemos decidido venir en pos de Él, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que le hemos seguido con el propósito de verle un día cara a cara tal como Él es. Así que es necesario, hermanos, que propongamos en nuestros corazones servir siempre al Señor, en todo tiempo y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia de la vida. Ahora, hermanos, vale la pena también destacar la fe de Abraham. Primero, hermanos, porque cuando él fue llamado sin conocer, sin saber de este Dios, él tuvo, hermanos, que tomar en cuenta que el sacrificio que iba a hacer al seguir al Señor
Era un sacrificio que también quizás lo iba a poner en peligros. Veamos lo que dice Génesis en el capítulo 15, en el verso 6. Aquí el Señor dice, y lo llevó fuera y le dijo, en el verso 5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es algo maravilloso, hermanos, la fe. Por eso cuando nosotros, la gente que todavía no ha creído en el Señor y en su precioso evangelio, y dice, ¿cómo ustedes creen que son salvos? ¿Cómo ustedes creen que van al cielo? La gente dice, la verdad se va a saber en aquel día. Pero la palabra del Señor nos afirma que es ahora. Hoy es el tiempo de saber la verdad. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en el Señor no será avergonzado. Aquí claramente el texto dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde el momento en que nosotros le creímos al Señor, creímos a su santo evangelio, desde ese momento dice la palabra del Señor que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, hemos sido adoptados hijos de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es una maravillosa experiencia que tuvo Abraham al creerle a Dios. Ahora eso, hermanos, realmente le dio la dicha de poder tener más acercamiento a Dios. Inmediatamente él le cree a Dios, él es justificado y Dios también lo toma en cuenta como aquel hombre que le ha creído a Dios. Cuando encontramos en la palabra del Señor experiencia de personas que se acercaron a Cristo, el Señor se maravilló con aquellas personas que tuvieron fe. Y el Señor decía, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Hermanos, sin embargo, en algunas ocasiones también el Señor dice que no pudo hacer milagros. No porque Él no pudiera hacerlo, sino porque la incredulidad de aquella gente era tal, el Señor no hizo milagros en aquellas personas que fueron incrédulas. Por lo cual es necesario, hermanos, que nosotros le creamos a Dios, creamos a su palabra, creamos que Él puede hacer aquel milagro, que Él puede contestar aquella petición, que Él puede resolver aquel problema. Porque la palabra del Señor dice que el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, en verdad era una tierra desconocida a la cual Abraham tendría que enfrentarse. Según la historia, hermanos, en aquel lugar habían gigantes, en aquellos lugares habían hombres temerarios, hombres terribles. Sin embargo, este hombre, cuando nosotros estudiamos la historia de Abraham, nos damos cuenta de las dificultades que él enfrentó, momentos quizás de poder perder su vida. Sin embargo, porque el Dios al cual él había creído era un Dios grande, era un Dios todopoderoso, un Dios fiel, realmente él fue guardado y fue llevado en éxito, de éxito en éxito. Ahora, hermanos, veamos lo que dice también Hechos capítulo 7, verso 3, testificando la palabra del Señor acerca de este hombre y de esta experiencia maravillosa que él tuvo con el Señor. Dice el texto, Hechos 7, en el verso 3, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. El Señor no le dijo realmente a él, vas para tal lugar. No le dio un mapa, no le dio una dirección. Esa es la ruta, el final donde tú vas a llegar. Realmente el Señor le dice, yo te mostraré, yo te indicaré dónde tú tienes que llegar. Y ese es, hermanos, el caminar con el Señor. Nosotros, hermanos, algunas veces quisiéramos que el evangelio se condicionara a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante de Dios
Y muchas veces quizás, hermanos, no nos van a aparecer algunas circunstancias en la vida. Algunas veces quisiéramos, hermanos, que los problemas se resuelvan. Quisiéramos que la respuesta fuera inmediata. Pero hay que tener, hermanos, la paciencia que tuvo este hombre de Dios. Hay que tener, hermanos, la convicción que él tuvo de seguir al Señor, aún sin saber a dónde el Señor lo estaba dirigiendo. Ahora, hermanos, también testifica Hebreos, el texto que estuvimos leyendo, en el verso 8, capítulo 11, verso 8, dice que por la fe Abraham salió, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Así que, hermanos, algunas veces nosotros quizás se nos van a presentar privilegios para servir al Señor. Se nos van a presentar quizás oportunidades de serle útil al Señor en su obra. Y, hermanos, tenemos que estar dispuestos a obedecer, aun cuando no importan los problemas, no importan las circunstancias o los retos que haya que enfrentar. Pero vale la pena, hermanos, que aceptemos el llamado del Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos en este hombre de Dios. Ahora también, hermanos, otra experiencia de Abraham es que él llegó y habitó la tierra que Dios había prometido. Pero realmente el texto dice en el verso 9, Hebreos 11:9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa. Durante ese tiempo él era, hermanos, desconocido en ese territorio. Durante ese tiempo, hermanos, él era extranjero, teniendo que pagar impuestos, teniendo que pagar, hermanos, y estar condicionado a las leyes de aquel territorio. Porque aunque Dios ya le había prometido a él que esa sería la tierra en la cual él se la iba a heredar a su descendencia, pero todavía faltaba mucho tiempo para que esa promesa fuera completamente realizada. Algunas veces nosotros, hermanos, sabemos que Dios ha prometido bendecirnos, sabemos que Dios ha prometido resolver nuestros problemas, ayudarnos en toda situación. Pero algunas veces, hermanos, vamos a tener que tener paciencia y esperar con paciencia en el momento en el que Dios va a responder y va a conceder aquella petición por la cual quizás hemos estado orando. Pero el aliento que nos da la palabra del Señor es que cuando vemos el resultado de la fe de Abraham, él vivió ahí en tiendas. Él no tenía la oportunidad de formar su nación de un día para otro, pero él habitó creyendo que Dios realmente, lo que Dios le decía era real. Hay un precioso texto de la palabra del Señor que dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Tenemos, por ejemplo, hermano, el testimonio de cómo Dios levantó esta obra, el testimonio de nuestros hermanos que Dios los llevó a este lugar y que realmente no fue fácil. Tuvieron que luchar contra oposiciones, tuvieron que creerle a Dios que realmente Dios un día haría el milagro, y ahora nosotros somos testigos de la maravilla que Dios hizo en este lugar. Como Dios les dio este lugar, y ahora, hermanos, es un lugar maravilloso en el que todos juntos podemos ser bendecidos de parte de Dios cuando le adoramos, cuando le buscamos, cuando le servimos de corazón. De esa misma forma, Abraham, hermanos, él habitó durante mucho tiempo en esa tierra, aunque todavía él era un extranjero. Así que, hermanos, no importa cuánto sea el tiempo que haya que esperar, no importa cuánto sea lo que haya que sufrir, pero si usted le ha puesto una petición al Señor y usted cree en su corazón que para Dios no hay nada imposible, manténgase orando, mantenga creyéndole a Dios, manténgase firme. Porque como dice el mismo Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, hermanos, si es una enfermedad que quizás atormenta su vida y usted dice: no, pues ¿cuándo va a llegar el día en que esta enfermedad desaparezca de mí? Yo le digo en el nombre del Señor, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todo el poder, Él lo puede hacer todo. Muchas veces Dios lo único que pide es, y dice su palabra: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si es una petición que usted le ha puesto al Señor de algo que quizás parezca imposible, no deje de creer,
No deje de esperar, manténgase firme, aun cuando parece, hermanos, que todo es imposible. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. En el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando leemos, hermanos, el pasaje de los héroes de la fe en el cual estamos, uno se goza, uno se maravilla, uno se alienta en la fe al saber las grandes maravillas que estos hombres vieron en Dios, la fidelidad de Dios, cómo Dios se glorificó en sus vidas. Sin embargo, hermanos, es necesario mantenernos firmes y constantes en la fe. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es precisamente, hermanos, algunas veces nosotros vamos a ser considerados como locos por estarle creyendo a Dios, por estar esperando un milagro que cualquiera diría eso nunca va a suceder. Como le dijeron a Job, por ejemplo, en aquella angustia que él estaba pasando, le dijo a la mujer, aún estando en esa condición, mantienes tu integridad, aún crees que Dios puede sanarte, aún crees que Dios puede ayudarte, aún crees que Dios puede levantarte. Y las palabras crueles fueron, maldice a tu Dios y muérete. Pero aquel hombre había creído en Dios realmente. Si usted realmente ha creído en Dios, en el Dios de Abraham, entonces es necesario que esta tarde entendamos que el Dios de Abraham es fiel, que el Dios de Job también es fiel. Porque Job dijo estas palabras, aunque él me matare, dijo él, en Dios esperaré. Él dice, Job fue quien me ha dado todo, y si él me lo ha quitado, sea el nombre del Señor bendito. Y ese testimonio que tenemos de estos hombres de la fe es por lo cual, hermanos, nosotros tenemos que permanecer creyendo, aun cuando todo parezca a nuestra contra, aun cuando todo parezca imposible. Así que eso es maravilloso, hermanos, como este hombre habitó como extranjero en su propia tierra. Realmente la tierra ya era de él. Dios ya le había dicho, será tu tierra en la que yo voy a establecer tu descendencia. Pero en ese momento él estaba todavía como extranjero, porque eran otros los que gobernaban esa tierra. Así que, hermanos, si el Señor le ha hecho una promesa a usted, tenga la seguridad que el Señor le va a conceder, el Señor le va a resolver su problema, el Señor le va a dar la bendición por la que usted ha estado buscando. Ahora, hermanos, también es algo maravilloso comprender que para recibir de Dios recompensa se necesita también la obediencia. Se necesita, hermanos, sacrificio. Se necesita perseverancia. Y es que, hermanos, por ejemplo, el hecho de que usted esté esta tarde para adorar al Señor, usted bien pudo quedarse descansando. Bien quizás pudo haber ido al parque, pudo haber ido a una playa, pero usted decidió sacrificar esta tarde para venir a la presencia del Señor, para venir a adorar su nombre, para venir a escudriñar su palabra. Así que en el nombre del Señor yo le digo, tenga la seguridad que el Señor es fiel y es galardonador de los que le buscan. Y el Señor está atento, hermanos, realmente a nuestra necesidad. Él está atento a nuestro clamor y también ve nuestro esfuerzo. Él ve realmente el anhelo con el que le buscamos. Por eso, hermanos, vale la pena que nosotros también nos esforcemos y nos sacrifiquemos algunas veces para poder buscar la presencia del Señor. En algunas ocasiones, hermanos, quizás las circunstancias de la vida no sean contrarias, pero vamos a tener que escoger nuestra confianza en el Señor. Abraham también tuvo un reto, hermanos, del cual con su sobrino Lot, resulta, hermanos, que Dios los había establecido en esta tierra, pero habían sido prosperados y bendecidos a tal punto que dice que ya no podían habitar juntos porque era mucho el ganado de ellos. Y entonces dice Abraham a Lot, no es bueno que estemos juntos porque se peleaban los pastores de las ovejas, del ganado. Pero Abraham le da una opción a Lot y le dice, escoge la tierra es amplia donde tú quieras ir. Y entonces, hermanos, aquí es donde pudiéramos nosotros tomar la opción que tomó Lot de escoger lo fácil. A veces, hermanos, cuando vienen las dificultades, lo fácil es huir, lo fácil es renunciar, lo fácil es negarnos a servir, lo fácil es
decir ya no voy al culto, ya no le sirvo al Señor, mejor retrocedo y vuelvo al mundo. Pero, hermanos, en este caso Abraham estaba anclado en Dios y él sabía quién lo había llamado, él sabía quién le había prometido su bendición. Y por eso vemos las palabras, si quiere vaya conmigo al libro de Génesis, en el verso 10, capítulo 13, verso 10. Aquí, hermanos, vemos la decisión que tomó Lot cuando Abraham les puso la facilidad de poder escoger a dónde ir. Dice que Lot dijo, dice el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó del uno del otro. En este caso, hermanos, este hombre escogió los campos, los llanos, donde había pasto suficiente, donde todo era fácil. Y a Abraham le quedaron los cerros, como decimos nosotros, los pretiles, los lugares casi desiertos. Se pudiera creer entonces que la abundancia de Lot sería tanta que sin duda la de Abraham vendría a ser menos, y un día Abraham posiblemente llegaría a la pobreza, a la quiebra, porque se había quedado en los lugares más escasos. Dice que en el 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y aquí está el problema. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a apartarnos de la fe y empezamos a poner la mirada en lo terrenal, a poner la mirada en lo material, a apartar la mirada de Dios, a acomodarnos, hermanos, sin duda decimos, ya no voy al culto, ya no necesito tanto estar en la casa de Dios, ya no necesito orar, ya no necesito leer la palabra de Dios, ya no necesito estar en la vigilia o estar en los ayunos, pero fácilmente, hermanos, nos estamos acomodando a una vida peligrosa, porque nos estamos apartando del verdadero propósito, que es seguir al Señor, que es buscar al Señor, que es realmente estar cerca de la bendición que viene de Dios. Ahora, hermanos, aquí claramente dice el texto que Lot se acercó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ahí tenemos, hermano, el resultado final de aquel hombre por haberse descuidado de Dios y haber terminado acercándose a lo terrenal, a lo material, a lo que realmente no era el propósito de Dios para ellos. Sin embargo, Abraham no importaba, él había dicho, si tú vas al norte, yo voy al sur, donde quiera que tú vayas, yo elegiré el otro lado para no tener problemas. Y ahora vemos, si quiere puede leer conmigo, en el verso 14 del mismo capítulo 13, Dios acercándose a Abraham y diciéndole estas palabras. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. El Señor siempre tratando con su siervo, y le dice en el verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El Señor le está diciendo, aunque tú veas que estos son quizás lugares desiertos y aquel escogió lo mejor de la tierra, sin embargo la bendición la tienes tú. Tú serás bendecido, tú serás guardado, tu descendencia va a poseer esta tierra, yo te la daré a ti. Y dice el verso 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, como dice el apóstol, seamos prosperados en todas las cosas, así también como debe prosperar nuestra alma. Pero es necesario, hermanos, que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros, que nos acerquemos a Dios con corazones íntegros, con el anhelo de amarle, de servirle, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que, hermanos, tenemos aquí el ejemplo de un hombre que amó a Dios sobre todas las cosas y que pudo él mantenerse creyendo a Dios aun cuando las cosas pudieran parecer en su contra. Pero, hermanos, vale la pena que nosotros nos aferremos a Dios y creamos a Él, porque Él es fiel en su palabra. Él nunca ha fallado a sus promesas. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Por eso es importante, hermano, mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Dice el apóstol: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso, hermanos, tenemos de parte de Dios las promesas. Dios ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido guardar nuestro caminar. El Señor ha prometido estar constantemente a nuestro alrededor. Y por eso, hermanos, pudiéramos nosotros cada día expresar lo que expresaba David en el Salmo 27, cuando decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, decía el rey David, los enemigos para derribar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Pero también el rey David había propuesto algo en su corazón y él decía: pero esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá, decía él, en lo reservado de su morada. Él me esconderá en su tabernáculo y sobre una roca me pondrá en alto. Hermanos, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios y nos aferremos a su palabra, que creamos fielmente a las promesas del Señor y que sigamos, hermanos, firmes en sus caminos, no viendo a diestra ni a siniestra, sino el blanco que es Cristo, porque Él va delante de nosotros. El Señor le dijo en aquella ocasión a sus discípulos también: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que el Señor, hermano, nos ha llamado a nosotros para que vengamos en pos de Él, para que sigamos en pos de Él, para que seamos luz en las tinieblas, para que seamos, hermanos, de bendición para nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, y tomemos fuerza cada día en el Señor. No importa, hermanos, cuál sea la oposición, cuál sea la incredulidad de nuestros vecinos, de aquella gente a la cual nosotros quizás le estamos hablando de este Dios maravilloso y estamos queriéndolos hacer entrar en el camino de Dios. Mantengámonos firmes en oración, orando por estas almas, pidiendo al Señor, hermanos, la iluminación para estas vidas, porque realmente, hermanos, es el Señor el que puede hacer esa obra en estas vidas. Veamos lo que dice, hermanos, en el mismo Hebreos, capítulo 11, verso 10. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era, hermano, la convicción de este hombre de Dios llamado Abraham. Él fue llamado por el Señor a un lugar donde el Señor le iba a mostrar en una forma muy efectiva la promesa de Dios para él y para su descendencia, para sus generaciones. Y efectivamente nosotros somos testigos, hermanos, a la luz de la palabra y a través de la historia, la maravilla que Dios ha hecho con la descendencia de Abraham. Aquel territorio donde Dios le prometió que sería establecida su descendencia, realmente fue cumplida la promesa del Señor. Y aunque por mucho tiempo también por la desobediencia del pueblo fueron expulsados de su tierra, hoy por hoy, hermanos, somos testigos de cómo Dios estableció a Israel en esta tierra donde fue prometida a Abraham. Pero con respecto a Abraham, hermanos, en su convicción, en su fe y en su creencia a Dios, él sabía que Dios iba a establecer sus generaciones, su descendencia en aquella tierra. Pero él, hermanos, la devoción por la cual él decidió servir al Señor no estaba solamente limitada a la promesa de Dios en cuanto a aquel territorio que Dios le iba a dar, sino que dice el texto: porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. De igual manera nosotros, hermanos, le servimos al Señor, pero no por obras o por alguna bendición que el Señor nos haya prometido, sino porque nosotros sabemos que Él también ha ido a preparar morada para nosotros. Así como Abraham sabía que hay un lugar, hay una ciudad, hay un lugar maravilloso, especial y preparado para aquellos que aman al Señor, también nosotros, hermanos, sabemos que hay un lugar en el cual el Señor se ha ido a preparar para que, como Él dijo en su palabra, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, hermanos, en esta hora les animo en el nombre del Señor a que nos mantengamos firmes en esta fe maravillosa del Dios de Abraham al cual hemos creído, que mantengamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque Dios ha decidido bendecirnos y como dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en esta hora, hermanos, puestos de pie, le vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por una maravillosa oportunidad de poder adorar su nombre, de poder servirle, de poder honrarle. Pero no hay motivo por el cual retroceder. No hay motivo, hermanos, por el cual dar un paso atrás. No hay motivo, hermanos, por el cual negarnos a servir al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, como dice su palabra, no somos de aquí. Nosotros, hermanos, somos peregrinos y extranjeros también en esta tierra. Si ahora estamos aquí, mañana podemos no estar. Pero hay un lugar maravilloso que el Señor se ha ido a preparar para aquellos que le aman, para aquellos que le honran, para aquellos que le sirven. Si en esta hora hay amigos que aún no han conocido al Señor, que aún no están seguros de su destino eterno, ahora es una buena oportunidad en la que puedan encaminarse al Señor, en la que puedan decir: yo quiero asegurar mi destino eterno, yo quiero estar un día en la patria celestial, yo quiero también habitar en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén que el Señor ha prometido a los que le aman. Cantamos al Señor.